Vamos a avanzar con otras noticias de la jornada. Hoy se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal. Los centros de información de la ONU en todo el mundo organizan eventos y actividades para conmemorar esta fecha. Este año se hace un llamado a defender los derechos del otro. Así Naciones Unidas se cuenta cómo y por qué se festeja en esta fecha. Muchas personas alrededor del mundo viven con frecuencia periodos de inestabilidad política y ambiental. La Organización de las Naciones Unidas desarrolla proyectos globales de asistencia humanitaria para ayudar a aquellos que lo necesitan, sin distinción de edad, género o nacionalidad. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas nació de un trabajo conjunto de los líderes mundiales tras la Segunda Guerra Mundial. El primer fruto fue la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en 1946. 2 años después, Eleanor Roosevelt promovió la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, junto con 48 países miembros. Hoy, todas las personas del mundo poseen las libertades fundamentales de expresión y de culto, así como la libertad de vivir sin temor ni miseria. En este Día de los Derechos Humanos valoremos el resultado que ha tenido en nuestras comunidades esos esfuerzos de líderes como Eleanor Roosevelt. Actuemos para hacer la diferencia y ayudar a los más necesitados. Muchas acciones pequeñas, juntas, pueden generar cambios en todo el planeta. Organizaciones como Amnistía Internacional también festejan este día. Hoy en varias de sus sedes en el mundo se recogen firmas y cartas para la campaña numeral Personas por Personas, una iniciativa con la que se denuncian las amenazas, el encarcelamiento injusto, la discriminación o la intimidación que sufren personas y que se encuentran además en riesgo inminente. Precisamente tenemos contacto a esta hora con Carolina Jiménez, es la directora de investigación de Amnistía Internacional y quien está en Ciudad de México. Bienvenida, una buena tarde, gracias por atendernos. Muchas gracias. Carolina, 68 años después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿cuál es el panorama en el mundo? ¿Se respetan más? ¿Es igual que antes? ¿Hay más visibilización, en este caso, de las violaciones? Bueno, definitivamente siempre el 10 de diciembre es un día de celebración. Es un día de celebración porque efectivamente en 1948 los estados pudieron lograr concertar una declaración universal que fija unos principios fundamentales para la defensa, para la garantía de la dignidad de todos los seres humanos. Entonces celebramos que se haya llegado a ese acuerdo y celebramos que a pesar de que han pasado ya muchas décadas, ese acuerdo sigue más vigente que nunca y ciertamente los derechos humanos se han vuelto, ¿no? Una bandera para muchísimas personas en el mundo. A pesar de esa celebración, también es un día en el que hacemos un llamado principalmente a los gobiernos del mundo porque esa declaración no sea meramente enunciativa, no sea meramente un papel, sino que se transforme en la realidad para los miles de millones de personas que en este momento están siendo abusados en sus derechos. Entonces, si bien celebramos que existe una declaración, una serie de principios que siempre estaremos defendiendo, también hacemos un llamado a que esos principios sean respetados porque lamentablemente, especialmente estos de 2016, hemos visto con mucha preocupación como muchos conflictos armados, con muchos niveles de violencia en diferentes regiones del planeta han ocasionado largos movimientos de personas, han ocasionado una crisis de refugiados que no veíamos desde la Segunda Guerra Mundial, además de grandes desigualdades que persisten y que hacen que el disfrute de los derechos fundamentales siga siendo un tema para exigir y no siempre para celebrar. Ahora, se acerca el fin de año y quería preguntarte sobre el balance al cierre del año en cuanto a violaciones de derechos humanos, pero en América Latina como tal. Bueno, depende un poco de qué temas estamos hablando. Efectivamente, una de las grandes preocupaciones de la región latinoamericana es el tema de la violencia y allí las cifras son tremendamente preocupantes. Si bien en América Latina
no tenemos un conflicto armado activo más allá del conflicto armado colombiano, que por suerte ya está en vísperas de terminarse, ¿no? Con la firma de los acuerdos de paz. Lo que vemos con muchísima preocupación es que algunos países de las Américas tienen las cifras de homicidios más altas del mundo fuera de una zona de conflicto. Países como El Salvador, Honduras, Venezuela, países como Brasil, como Guatemala, tienen cifras de homicidios que están por encima incluso de países que tienen guerras activas. La violencia es, por supuesto, un irrespeto, ¿no? Cuando se convierte más en homicidio, cuando se expresa en el homicidio, es un irrespeto a un derecho fundamental como es el derecho a la vida y a la integridad física de las personas. Así que estamos tremendamente preocupados porque los índices de violencia en América Latina siguen siendo muy altos y porque lamentablemente la respuesta de los estados a esa crisis de violencia y de seguridad ciudadana que se vive en países como Venezuela, como El Salvador, como Honduras, ha sido, por una parte, la de militarizar la seguridad ciudadana, ¿no?, en algunos países, o la de tomar la vía de la mano dura, ¿no?, de políticas de seguridad ciudadana que no atienden y no respetan una visión de los derechos humanos que debería siempre estar presente en cualquier política de seguridad. Entonces terminamos del 2016 con índices de homicidio tremendamente altos en estos países y con muchísima preocupación de que los estados estén respondiendo a la violencia con una fuerza armada o con policías que no están respetando las garantías fundamentales de sus ciudadanos. Carolina, me voy a quedar en América porque cada vez es más frecuente la privación de libertad para personas que se oponen, que piensan distinto al gobernante, al líder político de turno, y eso a pesar de que se denuncia estas situaciones ante entidades internacionales. Vemos casos muy puntuales, por ejemplo, Venezuela y Ecuador. Se repite mucho este esquema. ¿Ustedes cómo proceden para garantizar la protección de estas personas? Bueno, efectivamente, a pesar de que los países de América Latina dicen, ¿no?, que son países que tienen Estado de Derecho, no necesariamente respetan un derecho fundamental como es la libertad de expresión, la libertad de ejercer una función pública, la libertad de disentir y de pensar diferente. Y el caso de Venezuela es ciertamente uno de los casos tristemente más emblemáticos, ¿no?, donde hay figuras de la oposición que nosotros hemos declarado presos de conciencia, pues consideramos que están presos por la expresión de sus ideas políticas y no por ningún delito como el Estado venezolano pretende hacer creer, ¿no?, a la comunidad internacional. Y hablo específicamente del caso de Leopoldo López, que hasta el día de hoy sigue privado de su libertad. Afortunadamente vimos la liberación de Rosmi Mantilla, un diputado opositor que también era preso de conciencia, nominado así por Amnistía Internacional. Para nosotros es muy importante la solidaridad internacional. Creemos que somos todos juntos quienes podemos hacer una diferencia, ¿no? Amnistía Internacional es eso, es un movimiento internacional de personas, un movimiento internacional de activistas, de voluntarios. Nosotros recibimos denuncias de muchísimas partes del mundo a través de nuestras redes sociales, en nuestras oficinas, a través de cartas incluso, de personas que nos cuentan de casos de familiares, de amigos, de líderes a quienes ellos respetan que se encuentran tras las rejas, a veces con casos de tortura, por disentir. Y cuando nosotros documentamos ese caso, porque pues pasamos por unos procesos muy estrictos de documentación y efectivamente nos damos cuenta de que la persona está privada de su libertad por la expresión de su conciencia, entonces hacemos los llamados a que nuestros activistas y nuestros voluntarios puedan formar campañas internacionales a favor de esta persona y lideramos campañas, por suerte, fuertes, globales, que exigen la liberación de muchas personas que están injustamente tras las rejas, ¿no? En algunos casos tenemos suerte, lamentablemente en otros casos aún seguimos luchando, pero sí creemos que la presión, que la denuncia, que la visibilidad y que la incidencia política ante las autoridades y la muestra de solidaridad de millones de personas tiene y puede tener un efecto de cambio positivo a través de los derechos humanos de todas las personas. Carolina, el lema de este año es "Defiende hoy los derechos de las demás personas", y quería preguntarte, ¿qué se quiere despertar en la sociedad con esta frase, con esta campaña? Lamentablemente muchas personas sienten que los derechos humanos es un campo exclusivo para abogados
o es un campo exclusivo para personas que trabajamos en organizaciones nacionales o internacionales de derechos humanos. Nosotros con este lema lo que tratamos de decir es que en realidad la defensa de los derechos humanos es una tarea de todos y que no necesariamente tenemos que enfocarnos en defender los derechos que todos tenemos y que cada persona tiene, los míos y los de mi familia, sino que realmente a través del activismo, del voluntariado, a través de sumarnos a campañas internacionales y a la lucha por los derechos humanos, tenemos la oportunidad de defender no solo nuestros propios derechos de nuestras familias, sino la de los demás. Amnistía es una organización que se basa justamente en ese concepto de solidaridad internacional, donde mis derechos son tan importantes como los derechos de otras personas y que solo cuando podemos abordar los derechos humanos como eso, como derechos humanos de todos y todas, realmente vamos a construir sociedades más justas y donde se respeten más nuestras garantías fundamentales. Finalmente, Carolina, el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reza que todos los niños, todos, tienen derecho a la protección social, pero por ejemplo esta semana hemos visto pues en Colombia, en Bolivia, unos casos terribles, horrorosos de asesinatos a menores. Y quería preguntarte, en este aspecto, ¿cómo exigir a los gobiernos del mundo ese respeto por los niños? No, creo que lamentablemente América Latina tiene una gran deuda con su niñez, ¿no? Los casos que últimamente han ocupado primeras páginas en algunos periódicos de la región por violencia extrema contra niñas, y lo vimos en el caso de Colombia, son desgraciadamente parte de esa violencia contra la infancia que vemos en nuestros países y que no han sido todavía atacados de la manera que debe ser. Tiene un poco que ver con patrones de género muy afianzados, ¿no? En donde la violencia hacia las niñas aún está muy normalizada. En algunos países se han avanzado leyes importantes y se han creado sistemas nacionales de protección a la infancia. ¿Qué pasa? Que vemos que estas creaciones de marcos institucionales, que si bien son importantes y son un primer paso, no se ven acompañadas, por ejemplo, por un presupuesto acorde a lo que la construcción de un sistema nacional de la infancia requiere, como por ejemplo en el caso de El Salvador. Vemos con muchísima preocupación, por ejemplo, el caso de la niñez migrante, niños guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, migrando solos, muchas veces siendo obligados a salir de sus países para no ser reclutados por las pandillas, para no ser víctimas de la violencia, que cruzan México en búsqueda del sueño americano o en búsqueda simplemente de protección que no reciben en sus estados, y que México los recibe además con una política de contención migratoria que no le garantiza sus derechos fundamentales y que no toma en cuenta que más allá de ser migrantes, en primer lugar son niños y niñas. Temas del embarazo en los niños y en las niñas lo vemos con mucha preocupación en Suramérica, pero también en Centroamérica y en México. Han habido casos que estuvieron en los medios durante este año de niñas que fueron víctimas de violencia sexual y que quedaron embarazadas y que lamentablemente, a pesar de muchos llamados de organizaciones internacionales de que tenían que ser protegidas, de que necesitaban acceder a un proceso de interrupción al embarazo seguro por los peligros que implica un embarazo a tan temprana edad, lamentablemente esos llamados no fueron escuchados y los gobiernos no atendieron esos casos de riesgo tan alta en niñas embarazadas. Entonces sí vemos una situación en la que por una parte se insiste mucho en el discurso de que la niñez es el futuro de América Latina, de que los niños de hoy son los ciudadanos futuros de mañana, los futuros líderes, los futuros empresarios, los futuros científicos, los futuros trabajadores, pero por otra parte no vemos que los estados asuman con seriedad la construcción de sistemas de protección de la niñez acompañado de presupuestos decentes y necesarios que siguen dejando a la niñez latinoamericana en una situación de desprotección. Te entiendo, Carolina. Se deja ver la voluntad en los medios de comunicación, pero no se deja ver la ejecución de políticas certeras y precisas. Es Carolina Jiménez, directora de la Oficina Regional para las Américas de Amnistía Internacional. Gracias por estar con nosotros. Una buena tarde. Un placer. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.